Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo 3. Y tenemos ante nosotros tres divisiones principales en este capítulo. La primera de ellas es la actitud hacia el Señor y la prueba de los apóstatas. Esto lo encontramos en los primeros 4 versículos. Luego, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, tenemos la orden del día de Dios para el mundo. Y finalmente tenemos la advertencia para los creyentes en los versículos 14 al 18. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es indiscutible que tenemos ante nosotros otro capítulo destacado, escrito por Simón Pedro. Él nos presenta muy claramente aquí que él es el escritor de esta epístola. Y podemos comprenderlo muy bien cuando él dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Nos gusta mucho también esa expresión, amados. Y en realidad esa es la expresión que debiéramos usar para los creyentes especialmente, y luego para aquellos que van a ser creyentes. Esa es la razón por la cual la utilizamos en nuestros programas, y muchos han comentado a favor de esto, lo cual apreciamos. Y aquí dice, Amados, esta es la segunda carta. Este es Simón Pedro, como podemos apreciar. No es algo originalmente nuestro. Él continúa diciendo, Os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esa palabra limpio debería cambiarse por sincero. Es mejor que la palabra limpio, porque no creemos que los santos de aquellos días tuvieran mentes más limpias de las que tenemos nosotros en el presente. Y aún no hemos encontrado a nadie que, según nuestra opinión, tenga una mente verdaderamente limpia. Ahora sabemos que esto puede crear antagonismo. Si usted piensa que usted la tiene, amigo oyente, es porque nosotros no le hemos conocido aún. Si pudiéramos tener la oportunidad, entonces llegaríamos a conocer a alguien que tenga una mente limpia. Ahora, en algunas ciudades se están presentando algunos cultos o sectas, no vamos a mencionar nombres aquí, porque siempre esto crea problemas. Pero cierta secta tiene como actividad principal la contemplación. Es decir, que en lugar de tener un gran templo, como la mayoría de las sectas tienen, grandes edificios, este culto o esta secta tiene unas cabinas que están muy bien arregladas, por cierto, y allí puede ir una persona y pensar pensamientos hermosos. Allí en esas habitaciones del tamaño de una cabina tienen cuadros hermosos, los muebles son de primera calidad y todo está preparado para que uno se sienta bien cómodo y se sienta bien. Todo lo que le rodea a uno es hermoso. Y usted puede sentarse allí y entonces puede pensar pensamientos buenos y limpios, según afirman los líderes de esta secta. Pues bien, un predicador en cierta ocasión pasó por una de estas ciudades donde hay una de estas sectas y dijo que quería probar algo de esto. Por supuesto, él no visitó el lugar de la secta, pero decidió llevar a cabo este proceso mental en su habitación del hotel. Ahora, el hotel en el cual él estaba alojado era un hotel bastante elegante. Tenía cuadros en las paredes, y aunque no eran obras maestras, todo era muy hermoso, por cierto. La habitación en sí no era algo muy especial, pero podía sentarse y sentirse cómodo. Y entonces él dijo, voy a pensar algunos pensamientos hermosos ahora. Y cuando él contaba esta experiencia, después dijo, ¿sabe una cosa? Allí en ese lugar tan hermoso, lo único que podía pensar era en las cosas peores que jamás haya pensado en mi vida. Y es que, amigo oyente, nuestras mentes no son lo que nosotros podríamos llamar limpias. Así es que lo que él quiere decir aquí es algo sincero. Estos eran creyentes genuinos que estaban surgiendo allí en medio de apóstatas que estaban entrando, deslizándose al principio, entraban secretamente. Y luego él continúa diciendo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y continúa en la primera parte del versículo 2 diciendo, para que tengáis memoria. Esto no es algo nuevo a lo cual él está haciendo referencia ahora. Él quiere hacerlos recordar. Cierto hombre dijo en una ocasión, yo tengo una memoria muy buena. El problema es que mi forma de olvidar es también muy buena. Bueno, ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Y de paso digamos que también lo tenía Simón Pedro. Él nos podía informar esto por su propia experiencia. Usted recuerda que él negó al Señor la noche que le tomaron prisionero. Y en medio de la multitud, esa noche, él se olvidó en cuanto al hecho de que el Señor Jesús dijo que le iba a negar.
Y se nos dice allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Ve usted? Pedro se había olvidado todo en cuanto a eso. Ahora él recuerda las palabras del Señor. Él tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros, así es que él dice, en ambas, o sea, en ambas cartas que ha escrito, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. Ahora, ¿qué es lo que él quiere que ellos recuerden? Aquello que se les había enseñado. En el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los santos profetas, dice Pedro. Y aquí se refiere a los escritores del Antiguo Testamento. Amigo oyente, Simón Pedro no se colocaba a sí mismo en la posición donde él pudiera decir que era superior a todos los demás apóstoles. Él dice que era uno de ellos nada más. Sencillamente uno de ellos. Y dice, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora notemos aquí algo que es de suma importancia. Él dice que quiere hacerles recordar de los escritores del Antiguo Testamento, de los santos profetas, que ellos fueron los que escribieron esas cosas. Nosotros que somos apóstoles hemos escrito de esto, afirma Pedro. Y antes de concluir con su epístola, Pedro se referirá a las cosas que escribió Pablo el apóstol. Así es que él incluirá a Pablo en esto, que todos ellos han hablado de ese tema. Ahora, ¿cuál es el tema del cual él está hablando aquí? En el versículo 3 leemos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en los días postreros, y estos van a continuar hasta el período de la gran tribulación después que la iglesia haya partido. Él llama a esto los postreros días. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y aquí se refiere a estos burladores. Estos son los apóstatas que él describió nítidamente allá en el capítulo 2. Estos son aquellos que parecen ser miembros de las iglesias. Algunos hasta ocupan el púlpito. Y Pedro añade, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias lujurias. Ellos no están siguiendo la palabra de Dios. Y en el versículo 4 agrega, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Note usted que dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Permítanos dirigirnos a algunos de los premilenaristas. Hemos estado diciendo por años que el Señor Jesús va a venir y va a tomar o va a sacar la iglesia de este mundo, y luego, después de 7 años del período de la gran tribulación, Él regresa a la tierra para establecer su reino. Pero ellos se van a burlar de esto. Ellos dicen que esto es ridículo. Y van a negarlo desde el púlpito, lo van a negar desde la congregación. Será negado por los ateos, aquellos que se ponen a hablar en un parque, y será negado por aquellos que se ponen de pie en el púlpito, y van a ofrecer como prueba esto. Leamos una vez más la primera parte del versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, ¿qué fue lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento? La venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. ¿Y qué fue lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento? Ellos escribieron en cuanto a su venida para sacar a la iglesia de este mundo, y luego, después del período de la tribulación, Él regresará a la tierra y establecerá su reino. Ninguno de los escritores del Antiguo Testamento escribieron en cuanto a la iglesia. Ellos escribieron en cuanto a la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Y fue el Señor Jesucristo quien dijo, yo vengo a sacarlos de este mundo. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar, amigo oyente, no está aquí en la tierra. Él no fue al otro lado del Monte de los Olivos para preparar un lugar. Si hubiera hecho eso, por cierto que sería un lugar bastante desolado. Él no fue allí. Él regresó al cielo y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a ir a estar con Él algún día en algún lugar del cielo. Hay algunos que preguntan qué distancia recorrerá en su descenso.
Eso no nos preocupa, porque para entonces nadie sufrirá de acrofobia, lo cual es el miedo a las alturas. Nosotros no vamos a tener que volar en un avión, ni tenemos que subir en una cápsula espacial para ser llevados por Él. Él se encargará de todo eso. Estamos en sus manos de todos modos, y Él nos expresó claramente que no pereceríamos jamás, ni nadie nos arrebataría de sus manos. No creemos que el subir con Él sea algo peligroso. No nos preocupa ese viaje en lo más mínimo. Ahora el apóstol Pedro está hablando aquí de su advenimiento. Este advenimiento en el Antiguo Testamento era su advenimiento a la tierra. En el Nuevo Testamento es el advenimiento, en primer lugar, para sacar a la iglesia, y luego regresar a la tierra y establecer su reino en la tierra. Y ahora tenemos aquí la prueba que los burladores van a ofrecer, y que es el argumento que prevalece más en el presente. En la segunda parte del versículo 4 leemos, «Porque desde el día en que los padres durmieron», y con esto retrocedemos hasta el padre Adán. El apóstol Pedro prosigue diciendo en este mismo versículo 4 del capítulo 3 de su epístola, «Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Lo que tenemos aquí es que esta gente está diciendo que las cosas están marchando muy bien en el mundo y que por tanto van a continuar marchando así en el futuro. En otras palabras, esos burladores adoptan la doctrina del liberalismo de no interferir, o sea, continuemos como estamos. Nada sucedió en el pasado, las cosas sucedieron así nomás, el hombre es un producto de la evolución, y las cosas siguen tranquila y calmadamente, y cosas por el estilo, y en realidad nada ha pasado. Amigo oyente, Pedro nos va a decir aquí que ellos están equivocados. Si ellos piensan que nada ha sucedido, entonces están completamente equivocados. Él nos va a hablar aquí que existen 3 mundos en uno. Esto no es algo demasiado extraño para nosotros. Estamos seguros que usted habrá oído hablar de un aceite especial para el hogar que se llama 3 en 1. No sabemos cuáles son los 3 usos que se le puede dar, pero así se llama, 3 en 1. Pues bien, usted y yo vivimos en un mundo que podemos llamarlo así también, 3 en 1. Hemos oído hablar mucho hoy en cuanto a un solo mundo, y por cierto que se está dirigiendo a ese objetivo, cuando un dictador mundial controlará todo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto en nuestras mentes, por lo menos en las mentes de hombres de inteligencia. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a citar algo que le revelará el hecho de que los grandes pensadores de este día, de este siglo, todos han tomado la posición de que estamos llegando a un momento de crisis y al fin del hombre en la tierra, según piensan ellos. Y esos hombres que citaremos no son creyentes. Y lo que Pedro hace aquí es presentar un mundo de 3 en 1. Veamos pues el mundo número 1. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En la primera parte que leímos se dice que ellos ignoran voluntariamente. Esto coloca a los grandes científicos en una posición muy mala, por cierto. Y luego se nos habla del mundo de entonces, es decir, el mundo de la gente y de los animales. Ese mundo desapareció y se refiere, como veremos cuando entremos a esto, ya sea al informe que tenemos allá en Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2, donde muchos de nosotros creen que existe un hiato o laguna, donde tuvo lugar una gran catástrofe y que es rechazado por muchos científicos cristianos en el presente. Ellos piensan que nosotros no estamos al día en esto. La verdad, amigo oyente, es que esas personas, esos científicos, cambian cada 5 años. La ciencia ha cambiado mucho desde que nosotros fuimos al colegio. Pero nunca hemos aceptado eso. Nunca hemos aceptado la evolución y nunca hemos aceptado muchas grandes teorías. Así es que no hemos cambiado, pero la ciencia sí cambia. Ahora la palabra de Dios no cambia. Y nosotros vamos a hablar en cuanto al mundo que fue. Ahora, este pudo haber sido el mundo antes de que el hombre fuera colocado en él, o puede referirse al diluvio del día de Noé. Y nosotros personalmente nos inclinamos a ese punto de vista. Se refiere a esa generación que pereció. Luego tenemos el mundo número 2. Y usted y yo, amigo oyente, vivimos en el mundo número 2. Ahora el versículo 7 dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Vamos a regresar a estos versículos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo oyente, su mundo y el mío nunca será destruido por un diluvio. Hay algunas zonas de este mundo que sufren de grandes inundaciones. Nos imaginamos que las personas que viven en esas zonas, que se acostaron a dormir y luego se despertaron y encontraron que el agua ya tenía 0,5 metro de profundidad en sus habitaciones, se subieron al techo de sus casas y lo primero que pensaron era que otra vez se repetía la historia, que otra vez había un diluvio universal. Pero eso no ha tenido lugar sino una vez, según sabemos nosotros. Y así fue como este mundo fue destruido. El mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, será destruido, pero por fuego. Una cosa completamente diferente. Y ya vamos a ver qué es lo que eso quiere decir exactamente. Ahora hay un tercer mundo, y ese mundo aún no ha aparecido en la escena. Y en el versículo 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, nunca tendrá justicia. La tendrá solo cuando exista un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que se hace hoy en día es empujarnos a todos nosotros a un solo mundo. Se está preparando el camino para un dictador, y su lema será algo parecido a esto: unión o perdición, federación o desintegración, unirse o explotar. Y eso es lo que se ha comunicado hasta el presente. Bien, regresemos ahora y observemos el mundo que existió. El mundo que ahora es lo contemplaremos, Dios mediante, en el próximo programa. Y también el mundo que será. No tenemos mucho tiempo tampoco para ver el mundo que fue. Pero usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo hoy que tiene ciertas cicatrices del pasado, de un juicio pasado. Usted posiblemente lo pueda observar en algunas montañas, en algunos cañones o en algunos terrenos rocosos. Usted puede recorrer grandes distancias y notar que una catástrofe muy grande tuvo lugar en alguna época en el pasado. No estamos preparados en este programa para entrar en detalles en cuanto a esto. Solo podemos decir que algo ha sucedido y que eso es bastante obvio. Y luego tenemos otra gran verdad, y esta es que en áreas montañosas uno a veces puede encontrar conchas y caparazones de crustáceos, y uno no puede tener eso sin tener agua de mar en algún lugar. Y en las montañas, por supuesto, no ha habido agua de mar por mucho, mucho tiempo. Pero allí se encuentran estas conchas. Estamos seguros que aún los científicos pueden decirnos que esta tierra, en una época, estuvo cubierta por la mar. Así es que, probablemente el diluvio cubrió toda la tierra en una ocasión. Amigo oyente, donde quiera que usted vaya hoy, puede encontrar evidencia de eso. Eso es lo que podemos decir en cuanto al mundo que fue, el mundo que existió. Vamos a hablar un poquito más de esto en nuestro próximo programa, y también en cuanto al mundo que es y al que será, al que vendrá. Y llegaremos hacia la conclusión de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración.